pewnej wiosce jałowej hiszpańskiej połaci Manczy żył sobie przed niedawnym zgoła czasem mąż En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco. Polaco. El Quijote en polaco. No estamos en La Mancha, pero sí en un lugar que bien merece ser recordado. Estamos en la ciudad natal de Miguel de Cervantes, Alcalá de Henares. Por sus calles pasearon, entre otros, Quevedo, Lope de Vega, Arias Montano, Nebrija, San Ignacio de Loyola y San Juan de la Cruz. En su universidad estudió gran parte de la intelectualidad española de los siglos XVI al XIX. Su población actual gira en torno a 200.000 habitantes, de los que 20.000 son emigrantes. Muchos de ellos hablan idiomas del este de Europa, pero esta sigue siendo tierra del ingenioso hidalgo. La ciudad ubica la sede central del Instituto Cervantes y vela por la difusión mundial del idioma español. Ciudad castellana a la vez que cosmopolita, centro de nuestra lengua además de políglota, ciudad amurallada y a la vez abierta. Alcalá de Henares fue y es una ciudad políglota, una ciudad en la que se hablan muchos idiomas. Cada domingo pueden escucharse los cánticos bizantinos en la misa ortodoxa que congrega a los emigrantes rumanos vecinos de Alcalá. El antiguo colegio de los irlandeses se llena de estudiantes extranjeros que desean aprender español. Chino, coreano, inglés, haitiano, japonés, de todo se oye en esta ciudad políglota. El patio es conocido como patio trilingüe. En él se hablaba latín, griego y hebreo. No es descabellado que en esta ciudad se hable hoy polaco, rumano, inglés o chino, idiomas de la nueva emigración y de los estudiantes extranjeros, aunque en estas tierras el español sigue siendo la lengua de la integración. Vista desde el aire y desde lejos, Alcalá es una ciudad plana, aposentada en un llano y sin grandes líneas verticales. Las cigüeñas son multitud y tienen nidos en casi todas las torres. La calle más importante del casco antiguo sigue siendo la calle Mayor. En origen fue la calle principal del barrio judío y aún repite su esquema básico, tiendas abajo y viviendas arriba. La mirilla desde el techo es un modelo rústico de portero automático. El recién llegado miraba hacia arriba y si era reconocido se le abría la puerta. En plena calle Mayor está uno de los museos más visitados de la Comunidad de Madrid. Hasta los años 50 no se descubrió que en el solar donde está esta casa nació Miguel de Cervantes. Entonces se hizo una recreación de una vivienda típica de la época, decorada con enseres que permiten evocar la vida en la España del Siglo de Oro.
Al lado de la calle Mayor está la casa natal de Manuel Azaña, presidente de la Segunda República. El azar hizo que naciese a menos de 10 metros de donde lo hizo Cervantes. Las columnas de la calle Mayor, que alguna queda, fueron sustituidas por pilares cuadrados más resistentes. Pero la calle aún conserva el aspecto medieval que la vio nacer. Hasta la construcción de la Nacional 2, esta vía estaba en el eje Madrid-Guadalajara y por tanto en la ruta de Zaragoza, Barcelona y Francia. Resulta impresionante pensar que durante siglos por ella pasaron millones de personas. Las primeras poblaciones de Alcalá se asentaron en estos cerros, en la orilla izquierda del río Henares. Estamos hablando nada menos que de hace 6000 años. No muy lejos hubo después un poblado celtíbero que fue sometido por los romanos en el siglo II a.C. El Museo Arqueológico Regional, ubicado en la misma Alcalá y en lo que había sido un convento, da fe de la riqueza artística de Complutum, que era el nombre de la ciudad en época romana. Además, hay interesantes mosaicos de otros interesantes yacimientos de la Comunidad de Madrid. Pero el mosaico más famoso de Alcalá no está en el museo. Se encuentra en las ruinas de lo que fue una especie de escuela para los hijos de familias acomodadas, conocida como Casa Hippolytus. De vuelta a la calle Mayor, nos encontramos con el Hospital de Antezana, que todo el mundo conoce como el Hospitalillo. El lugar ostenta un récord caritativo. Ininterrumpidamente desde 1483, sirve para cura y reposo de gente con escasos recursos. En su época de estudiante, San Ignacio de Loyola ejerció en el Hospitalillo como enfermero a cambio de alojamiento y comida. La calle Mayor desemboca en la Plaza Cervantes, el centro desde el que se distribuye y a la vez converge la vida de la ciudad. Su lado oeste sigue el modelo de soportales de la calle Mayor, aunque lo más sobresaliente pertenece al siglo XIX, como el ayuntamiento, que había sido convento de agonizantes. Y en el centro, algo que no podía faltar, la estatua de Cervantes. Pero la joya más importante de la plaza permaneció oculta durante cientos de años. El trabajo sesudo y valiente de un grupo de jóvenes investigadores descubrió hace 40 años, en lo que eran las ruinas de un cine abandonado, uno de los primeros corrales de comedias construidos en España. Rodrigo no es rico. Que no quiero riquezas. Que me ponen en confusión los diversos colores de mis muchos vestidos. Yo solo quiero un galán que me haga versos. ¿Y estos bachilleres de la universidad? Está bien, pero enseguida salgo a llamarte con que no le des mucha coba. Descuida, hermano. ¿Sois vos, don Rodrigo? Aquí me tenéis, Inés hermosa. Muchos habéis retrasado. Sí, disculpadme, unos villanos buscaban pendencias, ¿sabéis? ¿Y no será más bien que buscabais pendientes para unas villanas? ¿Qué es eso, señora? ¿Celos? Hallar un pozo bajo el patio de butacas fue la clave para descubrir el corral de comedias, que además conserva parte de la vieja tramoya del teatro. A vuestro lado me siento ligera. Pero hay algo en mí que dice que no debo amaros, mi hermano. Señoras, señoras. Vuestras palabras me matan. Que no quiero vuestra muerte. Tan solo son dudas. Las dudas de amor son mi vida que han de llevarme a la muerte. ¡Inés! ¡Ya voy! ¿Algo más habéis de decir, don Rodrigo? Señora. Sí. Sin solución de continuidad, la Plaza Cervantes termina en otra que son los restos de una iglesia bombardeada en la Guerra Civil y que hoy solo conserva el campanario. La plaza está limitada por la capilla del oidor y por la estatua de un señor que debió ser muy querido, el investigador literario Astrana Marín, pero a la que los jóvenes, con humor y acierto,
le han terminado llamando Lubina a la sal. En la orilla izquierda del río Henares aún quedan restos de lo que fue el castillo árabe junto al que había un poblado. No hay que olvidar que la palabra Alcalá es de origen árabe y significa castillo, fortaleza. La Puerta de Madrid es de la época de Carlos III y está inscrita en la muralla, también árabe, que ya en el siglo XIII abrazaba la ciudad por completo. A lo largo de la muralla hay un divertido paseo salpicado de esculturas, dando lugar a un auténtico museo al aire libre. La Alcalá medieval fue un ejemplo de convivencia entre las tres grandes religiones monoteístas. Prueba de ello es que hubo mezquitas y sinagogas. Prueba de que dejó de haberla es que no quedan ni las unas ni las otras. La iglesia de los Santos Niños, San Justo y Pastor, es la sede de la Catedral de Alcalá de Henares. La seriedad y el dramatismo van en aumento cuando se baja la cripta y se descubre la piedra en la que fueron ajusticiados aquellos mártires del primer cristianismo, Justo y Pastor, que son los patronos de la ciudad. No muy lejos de la catedral está el Palacio Arzobispal, que fue construido a partir del siglo XIII. Lo que parece una fachada son restos de un lateral del patio que desapareció junto con parte importante del edificio en un incendio en 1939. En él, los reyes de Castilla y Aragón se repartieron la conquista del Al-Ándalus. Vivieron los reyes católicos e incluso nació su hija Catalina, que llegaría a ser reina de Inglaterra. Una curiosidad, las ventanas eran ventanillas en las que la gente resolvía el papeleo administrativo, pagaba impuestos o pedía permisos y licencias. Junto al Palacio Episcopal está el Monasterio de las Bernardas y el Oratorio de San Felipe Neri, siglo XVIII. Hermosa plaza, tal vez uno de los lugares más apacibles de la ciudad. Estudiantes. Aquí los hubo siempre. La Universidad de Alcalá es una de las más importantes de la Comunidad de Madrid y la Politécnica, uno de sus edificios más emblemáticos. Puede dar la sensación de que la universidad es muy reciente, ya que su nacimiento data de hace solo 30 años. Pero eso solo sería un equívoco. En realidad, se trata de un renacimiento. Desde el siglo XVI, Alcalá ubicó una de las más señeras universidades del país. España necesitaba un cuerpo de funcionarios preparados para dirigir el inmenso imperio que se estaba gestando. Por eso, toda orden religiosa que se preciase quería tener una sucursal en esta universidad. Alcalá significaba prestigio y también influencia. Así, la primera fundación de los jesuitas en España se hizo en Alcalá. Su iglesia, Santa María, tiene unas dimensiones que subrayan el inmenso poder de la orden en aquella época. En el siglo XIX, la pérdida de influencia de la Universidad Alcalaína obligó a cerrarla, cediendo su nombre a Madrid, Complutense. Sus edificios más emblemáticos cayeron en tan malas manos que los alcalaínos formaron una sociedad de condueños y los terminaron comprando. Gracias a aquel gesto insólito, hoy se conservan.
150 años más tarde, la gente joven con libros bajo el brazo volvió a alegrar las calles de esta ciudad con brillante currículum. Y aunque se construyeron facultades de nueva planta, se recuperaron muchos de los antiguos colegios y juntos forman un colectivo que da vida universitaria a todo el corredor del Henares. Todo empezó aquí. El verdadero artífice de la Universidad de Alcalá de Henares fue el cardenal Cisneros, estadista, franciscano, austero, inquisidor, confesor de Isabel la Católica y 2 veces regente. Fue en sentido amplio un verdadero príncipe del Renacimiento. La armoniosa fachada plateresca del Colegio Mayor de San Ildefonso da paso al claustro mayor universitario, un peculiar patio de 3 pisos construido mucho después que la portada, ya en pleno siglo XVII. Cisneros fue el promotor de todo esto, porque además de fundar San Ildefonso, proyectó un nuevo urbanismo, introdujo la imprenta y estableció las bases para el crecimiento futuro de la universidad. Uno de sus logros memorables fue la publicación de la Biblia políglota. La Biblia políglota fue escrita en varias lenguas: griego, latín, hebreo y arameo. Inmensa obra intelectual de su tiempo, cuya elaboración e impresión se llevó a cabo en esta universidad. Cisneros quiso una tumba sencillita, pero a los muertos no se les suele hacer mucho caso. Su esplendoroso monumento funerario, ubicado en el mismo colegio de San Ildefonso, delata en qué pedestal le tenían sus contemporáneos. El colegio de San Ildefonso tiene 2 patios más: el apacible patio de los filósofos, donde se encontraban las salas de audiencia del rector y otros funcionarios, así como los almacenes de leña, carbón y harina; y el patio trilingüe, recinto del colegio menor donde se estudiaban las 3 lenguas clásicas. En una de las salas del patio trilingüe está la hostería del estudiante, ubicada justamente en lo que había sido el refectorio y manteniendo la tradición de platos cuyos nombres parecen sacados de la literatura de la época: duelos y quebrantos, migas con huevo, asado de cordero y de postre la típica costrada de Alcalá. Sin salir del recinto, el Paraninfo es el corazón de la universidad. En él se examinaban los alumnos desde su fundación en 1520. Después de muchos años de estudio, se subían a la cátedra y en un largo y penoso examen se lo jugaban todo. Hoy el aula magna se utiliza para todos los actos oficiales de la universidad, además de que cada 23 de abril, aniversario de la muerte del autor del Quijote y Día del Libro, se celebra el Premio Cervantes. Desde 1977, el rey hace entrega de lo que se considera el Nobel de las Letras castellanas. Aunque siempre habrá quien diga que no están todos los que son pocos los que niegan que los que están son. Ni siquiera en aquella época todo era estudio. En Alcalá había una rica vida social y mucha juerga. Una mancebía, que es una forma antigua y fina de mencionar la prostitución, además de un abundante repertorio de representaciones teatrales. Toda compañía que se prestase recalaba en Alcalá. Esta afición se mantiene hasta hoy. Nápoles, rico vergel de amor, de placer emporio, vio en mi segundo cartel: aquí está Don Juan Tenorio. La representación de Don Juan Tenorio todos los otoños en distintos escenarios de la ciudad es ya una tradición plenamente incorporada. Estrella mía, que están respirando amor.
Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a beberlas. El tiempo parece dormido en este lugar, que da una idea bastante precisa de cómo debían ser los patios de vecinos de la época. El Buscón de Quevedo describe alguno de ellos, así como la licenciosa vida de estudiante. No hay que olvidar que la universidad tenía cárcel propia y no eran pocos los conflictos entre estudiantes y ciudadanos. Alcalá es un ejemplo de ciudad donde conviven en armonía lo antiguo y lo contemporáneo. No deja de llamar la atención la forma de las rejas y cómo recuerdan al agradable diseño de las ventanas de la Fundación José Caballero. Donde estaban las ruinas de un hospital, hay un nuevo edificio que parece llamado a ser referente de arte contemporáneo, y es donde se muestran obras de este magnífico pintor. ¿Una iglesia convertida en restaurante? No lo duden, lo están viendo. Alcalá tiene una gran colección de iglesias que, adaptándose a los tiempos, han cambiado su función. La más hermosa biblioteca de la ciudad también lo había sido. Espacio singular, sugerente y en ningún caso apto para bibliotecarios con vértigo. Procura no dar pistas de lo que va a ocurrir. Otra iglesia, la de los Basilios, ha sido transformada en sede del aula de música de la universidad. El lugar sirve para conciertos, audiciones y en este caso como espacio de una clase magistral, músicos profesionales perfeccionando su técnica. A muy pocos metros del aula de música está el aula de danza. Yoga, tai chi, baile de salón, salsa, ballet clásico. Más de 2000 alcalaínos aprenden y se divierten en el aula de danza, que era un antiguo convento. Conviene no dejar Alcalá sin visitar el Palacio Laredo. Como se puede apreciar a simple vista, es un capricho muy típico del siglo XIX. Cierta burguesía gustaba de lo exótico, y este es un buen ejemplo de mezcolanza de estilos históricos. Al sur, Alcalá está limitada por el río Henares y al norte por la carretera Nacional 2. Esta a su vez divide los nuevos barrios que crecen a uno y otro lado del río de coches, cuyo destino probable es Madrid. Alcalá tiene algo de ciudad dormitorio. Su cercanía a la capital, sus trenes frecuentes y la accesibilidad de sus viviendas para jóvenes ha hecho de esta una de las grandes urbes de la comunidad autónoma. Sería difícil comprender el crecimiento de Alcalá sin su polígono industrial, su posición estratégica, la cercanía al aeropuerto, un subsuelo rico en agua y estar en el eje Madrid-Barcelona ha hecho de este un polo de crecimiento del cual la fábrica GAL ha quedado como pionera y como ejemplo de arquitectura industrial de los años 60. Pero en el polígono hay mucho más. Tecnología punta aplicada al arte sacro. Esta es una empresa líder, con sucursales abiertas en Lisboa, Chicago, Miami, Seúl y proyectos de expansión en otras capitales. Alcalá de Henares exporta a medio mundo cristos, vírgenes, altares, retablos, cálices y un largo etcétera.
Integrada en el campus universitario, la residencia campestre de la Biblioteca Nacional alberga las segundas y terceras copias de los libros y documentos publicados en España. Resulta muy coherente que la ciudad que vio nacer a Cervantes y en la que estudiaron Quevedo y Lope domicilie este inmenso almacén de libros. Solo en esta sala hay sitio para 2 millones de volúmenes. Libros y cine. El Festival de Cortometrajes de Alcalá de Henares es ya un clásico, en especial en una época en la que el corto está siendo el aval para muchos nuevos directores de cine. Alcalá de Henares renace de nuevo. El título que hace poco le concedió la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad por su universidad y su casco histórico es un nuevo empujón a quien mantuvo 200 años de letargo. El aroma auténtico de esta ciudad es del siglo de oro, con sus tejados chatos, sus vigas de roble, sus patios, su amor a los libros y sus viejos ladrillos. Quizá otras ciudades tengan más abolengo, pero pocas conservan tanta verdad a secas. El hambre y el honor, la picaresca y la gloria, de una época en la que España era un imperio en el que no se ponía el sol y al que esta ciudad aportaba sus mejores talentos. La próxima semana, en Ciudades para el siglo XXI,